bienvenidos nuevamente. Como les anticipábamos en el bloque anterior, estamos en diálogo con Pepe Marriott. Pepe, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Alberto por invitarme a esta nota e invitarme también a participar de este disco. Bueno, un placer. Bueno, El Vals del Tigre se llama la obra que elegiste vos, porque básicamente lo que nosotros hicimos fue convocar a los autores y que los autores eligieran qué obra presentar. En tu caso, vos venías, las últimas veces que yo te había visto tocar acá, venías haciendo canciones, efectivamente, de un género así como progresión folclórica o algo por el estilo, pero de pronto te encuentro en esta etapa diferente y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo viene esto de este tema y del disco en que este tema está incluido también. Bueno, el tema se llama Vals del Tigre y tiene dos influencias esto del Tigre. Primero, que lo compuse efectivamente en el Tigre, en Buenos Aires, en una casa, ahí en un altillo que me prestaron dos personas muy cercanas que viven ahí y me dejaron postproducir el disco del cual participa este tema. Entonces se llama Vals del Tigre porque efectivamente es un ritmo que tiene una cercanía al vals y que fue compuesto en Tigre, pero principalmente se llama Vals del Tigre porque la cadencia que tiene esta especie de vals es una representación sonora que termina justamente en un ambiente total, o sea, no es un ambiente ficticio sino real, capturado con micrófonos, de un lugar en el desierto de La Pampa que se llama Molino del Tigre, y que son dos molinos, es una aguada a unos 20 kilómetros de la Reforma, tierra adentro, y que es un lugar muy importante para mí porque son las Sierras Carapacha, es un lugar a donde iba de niño. Inclusive viví mi primer año de vida después de nacer en General Pico. Pasamos con mi familia un tiempo ahí en un campo que tenía mi abuelo y que básicamente es ese lugar. Y después volví ya más de adolescente y sigo volviendo. Y nada, es un lugar muy importante y bueno, ese track, este tema puntualmente termina, es un vals que se va deconstruyendo hasta llegar a ese ambiente de esa aguada con un viento que se está moviendo y hace un ritmo que increíblemente el tono de un alambre que pega contra el caño de uno de los molinos es un do, que es el do con el cual se construye todo ese vals. Si esto no lo explico, nadie se entera tal vez, pero bueno, eso es un poco la idea conceptual de ese ambiente tal cual dijiste. ¿Sí? Vos sabés que buena parte de la diversión de hacer estos reportajes después de haber editado el disco, aunque me hubiera gustado contar con todos estos detalles para poder volcarlos en el texto que acompaña el disco, es enterarte de estas cosas, ¿no? De la cocina, de las canciones. Nico Rainone, por ejemplo, colega tuyo, también nacido en Pico y que reside como vos en Buenos Aires, nos cuenta que el tema que él entregó, un tema que se llama Cabalgar, en realidad es un viaje en auto por la ruta que une Santa Rosa a General Pico, ¿no? Y la verdad es que escuchas el tema y te imaginas esa ruta gloriosa, la ruta Nanía, ¿no? Bueno, nada, increíble. Y también pasa mucho hablando con ustedes, con los artistas que participan de este disco, que muchos de ustedes ni siquiera se conocen, no es que sea un movimiento. Se da mucho también esto, ¿no? De gente como vos, que vive en Buenos Aires, que está muy en la cosa técnica, en la tecnología, ¿no? Pero que al mismo tiempo tienen esta cosa súper ancestral. Yo no sabía que vos tenías una infancia cerca de la Reforma, ni mucho menos. Totalmente. De hecho, si a mí me preguntan de dónde soy, yo digo que soy de General Hacha, aunque nací en General Pico. Esto no es un problema. También me llamo Pepe Marriott, pero mi nombre es Javier Sarriegui. Hay como un juego ahí de jugar con los conceptos y las cosas impuestas y lo que uno también va adquiriendo en el camino. Pero puntualmente yo me siento de General Hacha porque básicamente no tengo recuerdos vividos de General Pico.
y de General Hacha a la Reforma, que es esa transición que hice de niño. Antes de llegar a General Hacha, vivimos ahí un tiempito en la Reforma. Es como que desde ahí, desde el Valle Argentino para allá, es otra pampa, ¿no? Es otra... Entonces siento realmente que ser parte de eso, y un poco la música que me surge tiene mucha relación a ese lugar. Sí, ciertamente hay una sensación de espacio, está el viento muy presente allí. En tu infancia, bueno, en la zona de la Reforma no se supone que corría un brazo del río Salado por ahí en algún momento. Totalmente, de hecho pasa exactamente por ahí, están las sierras Carapacha y vos bajás de las Carapachas, obviamente son 300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Las sierras son muy bajitas y muy antiguas. De hecho, si escarbás en esa zona, encontrás conchillas, encontrás lo que fue un océano. Es literal, fue realmente parte de algo, de una profundidad de eso. Y vaya si se siente cuando estás ahí que fue eso también, ¿no? ¿Y vos recordás el río en tu infancia o no? Totalmente. ¿Sí? Íbamos en el auto al río y volvíamos, recuerdo absolutamente todo. De hecho, tengo filmaciones de adolescente y de, qué sé yo, con 20 años, ir en más plano psicoexploratorio en esa zona con amigos y tengo, la verdad, que momentos muy profundos vividos ahí. Vuelvo cada vez que puedo, es una zona impresionante, es como un reseteo ir a esa zona. ¿Sí? ¿Cómo es esto de Pepe Marriott? Esta es una buena pregunta. Esta la conté muchas veces. No hay digamos, de este lote sos el único que tiene ¿le llamás seudónimo o es un...? Es un seudónimo literal y es muy sencillo de explicar. A ver, yo me llamo Javier Ignacio Sarriegui, pero en la secundaria yo iba al colegio Domingo Sabio y cuando nos daban un sacramento llamado la confirmación, que yo finalmente no lo adquirí, pues ya me había revelado fuertemente. En la primera clase de confirmación nos pasan algo muy interesante, que fue una película de David Lynch llamada El hombre elefante, que es una bestia esa película. La verdad que estuvieron muy bien en pasar esa película, como hablaba puntualmente de la discriminación, ¿no? Que es un deforme, es la historia de un deforme, Maverick, el protagonista, que obviamente tiene un problema que es una deformidad una física deformidad muy marcada, y en torno a la historia de ese personaje hay todo bueno, David Lynch, ¿no? Hay que verla. Sí, época victoriana. Exactamente. Blanco y negro, y cuando salgo de ver esa película me quedé muy impactado, empecé a imitar, porque payasescamente empecé a imitar al personaje. Exactamente, y al imitarlo me empezaron a decir erróneamente, en vez de Maverick, Marriott, deformando el nombre del personaje en la película. Y el Pepe lo adquiero un poco a mi viejo le decían Pepe, y tenía un compañero que me decía Pepe Pérez, porque mi vieja es Pérez y mi viejo era Pepe, y no sé por qué se le había ocurrido recurrentemente en el colegio decirme Pepe Pérez, y empezó a salir el Pérez y quedar el Marriott, y se armó ese sobrenombre que después empecé a firmar así porque se había armado un poco esa figura fonética ahí. Pero de alguna manera te fue otorgado, digamos, no es que lo buscaste vos. A mí Marriott, por supuesto, me suena a Steve Marriott, ¿no? Un músico inglés. Sí, el violera, sí, lo tengo. No, ni siquiera lo conocía en esa época, a Steve Marriott, y tampoco a los hoteles, ni nada por el estilo. Fue realmente una especie de error del destino ahí de deformar el nombre de un actor. Perdón, del personaje de una película de David Lynch. Que si no me equivoco era John Hurt, el actor. El actor era Hurt y Maverick era el... Y actúa Anthony Hopkins también. Anthony Hopkins es el deforme en realidad, claro. ¿O no? Bueno, no me acuerdo. Bueno, hace mucho. Creo que la vi esa vez y después la volví a ver. Esa película se debe haber estrenado en el año 81, 82. Exactamente, sí, es de los 80. Amo David Lynch, es uno de
grandes maestros del audiovisual. Yo tengo una historia con esa película. Ese año me sortearon para la Colimba, para el servicio militar obligatorio. A la mañana salí, fui a comprar el diario, me enteré que había sacado el 939. Ni modo que me salvara, entonces me dije, no me pienso deprimir, me voy al cine a ver una peli y fui a ver esa película. Excelente, bueno, no fue justo el buen plan para no deprimirse. No, pero de alguna manera salí de ver esa película y dije, bueno, quizá la Colima no sea lo peor que me puede pasar. Totalmente. Bueno, hay un relato audiovisual impresionante ahí, Sí. que ya, bueno, después fue desarrollando en su discurso audiovisual de David Lynch, que es maravilloso. Vos tenés una beta importante con lo audiovisual también, ¿no? Además de la música. Sí, totalmente. Yo estudié realización audiovisual en Córdoba. A mí lo que me pasó fue que, hice el colegio secundario, empecé a tener una atracción muy fuerte por la música. Formé bandas, pude tocar en vivo bastante con una primera banda que tuve que se llamaba La Última Flor. La Última Flor. Que ahí estaba Juani, ¿verdad? Estaba Juani, Alejandro Valdés, estaba Gastón Moisés, estaba Alejandro Meca, Hernán Berti. Bueno, pasaron varios ahí en esa. Y vos tocabas el bajo en ese momento. Ahí tocaba el bajo. Y mientras me interesaba mucho la música, me empezó a interesar mucho lo audiovisual a partir de hacer también 1 año y medio en la Escuela de Bellas Artes de acá de Santa Rosa. De hecho tuve grandes profesoras ahí, Dini Calderón, Noemí Ficela, que fue muy atractivo todo el aprendizaje plástico. Y ahí aprendí también la técnica del stop motion y la animación tradicional, y me enloquecí, qué sé yo, Submarino Amarillo, todo eso fue llevándome a meterme un poco más en el discurso audiovisual, y ahí fue que me fui a Buenos Aires a estudiar imagen y sonido, pero en esa época la banda estaba súper activa, La Última Flor, y es como que llegué a Buenos Aires, no tenía mucho contacto, vivía en una pensión, y medio que dije, no, quiero seguir con la banda, y no me la banqué mucho ese cambio rotundo, quedar tan en el aire, en el medio de Buenos Aires, en ese contexto. Eso fue en el año 96, por ahí, volví, seguimos con la banda, y después, más adelante en el tiempo, ya me fui a Córdoba y sí hice realizador audiovisual, qué sé yo, aprendí. Yo formalmente aprendo poco, informalmente muchísimo, tengo esa sensación, no digo que sea ley, sino que es lo que me pasa a mí. Adquirí muchos conocimientos en el hacer, más que nada, y bueno, sí, tengo un costado audiovisual ahí. Ahí veía películas, qué sé yo, veía, qué sé yo, 8 o 10 películas por semana en esa época, de las cuales 4 o 5 eran en mi casa y otras 4 o 5 en el cine. Todos los, qué sé yo, 2 o 3 veces por semana iba al cine, vi mucho cine de todo tipo, y me involucré también en la música electroacústica, y ahí fue que armé mi primer grupo audiovisual para tocar en vivo. Fue con un colega, un pibe de Chaco que se llama Juan Sorrentino, armamos un dúo. Él hacía la parte de música orientada al ruidismo, pero a su vez tocando teclas en vivo, y yo ejecutaba como si fuera un instrumento, una cuestión rítmica visual, y con eso anduvimos de gira por Argentina, por Latinoamérica. Los vi en el Teatro Español. Mirá. 2004. Ahí va, sí, bueno, esa fue entre 2002 y 2007. ¿Cómo se llamaba este colectivo? Electroliving más Autonomía. Yo era Autonomía y él era Electroliving, y se formó Electroliving más Autonomía, que tocamos mucho en Argentina, y una vez nos presentamos en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires,
y ahí nos vieron infiltrados, representamos a la ciudad de Buenos Aires en Medellín, y ahí conocimos gente y a partir de eso nos fuimos de gira por Europa y ahí decidí quedarme a vivir en Europa y desde Europa conseguíamos fechas y viajábamos qué sé yo, a distintos países, tanto en Europa como qué sé yo, a México. La verdad que fue una experiencia espectacular desde lo escénico, porque tocar un mediometraje en tiempo real y que tenga una gran cuota de improvisación, más allá de que había secciones, había una parte de improvisación en lo audiovisual. Eso fue muy atractivo, la verdad que tengo grandes recuerdos de ese evento. ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa? En Europa 2 años y pico viviendo, sí. Qué vidurria, ¿eh? Bueno, era una forma de vida muy austera. Seguramente muy austera, pero bueno. Muy austera. Pero bueno, vidurria puede ser. Es una maravilla. La veo como positiva la palabra vidurria. Por supuesto lo dije en ese sentido. Sí, totalmente. Pepe, dame 5 minutitos, vamos a hacer una pausa y después continuamos con el reportaje. Vamos. ¿Te parece? Okay. No se vayan de ahí, que esto está buenísimo.